Comenzamos, venga. Buenas tardes. Estamos aquí el Comité de Huelga de SNT Intersindical Canaria de la Oficina de Correos de la Laguna para plantearles los distintos sucesos que están ocurriendo. Esto parte de que a mediados del mes de febrero del presente año se llevan una serie de cambios en la organización y distribución del trabajo en la cartería de la Laguna. Debía tener como finalidad la equiparación de las cargas de trabajo entre las y los carteros, que se ajustara a la jornada laboral legalmente establecida, que los barrios urbanos y las zonas rurales quedaran supuestamente equilibradas. Para ello se utilizaron unas estadísticas y unos datos técnicos y objetivos, se supone que objetivos, en el cual se miden que el volumen de los tiempos, los envíos y las dificultades específicas encontradas en cada zona se ajusten a equilibrio, ¿no? Las estadísticas fueron tomadas hace 2 años. Aparte de eso, no se hacía ninguna modificación en la Laguna desde hacía al menos 7 años. A finales del mismo mes, diversos trabajadores y trabajadoras denunciaron las situaciones de estrés laboral y discriminación que estaban sufriendo algunas secciones de reparto con respecto a otras debido a dicha reestructuración realizada por la empresa. A mediados de marzo, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la unidad de reparto de la Laguna eleva una queja y solicitud de nuevo estudio al director territorial de la zona 14 ante la situación de caos e inviabilidad de reparto diario en muchas secciones. Transcurridos 15 días de dicha solicitud, se le envía al presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos el mismo escrito en Madrid. La realidad que tenemos y que estamos teniendo en ese mismo momento es el aumento de quejas y reclamaciones de los clientes de las zonas a repartir. Y bueno, finalmente, y ante la absoluta negativa de Correos a tener en cuenta nuestras denuncias y peticiones, las organizaciones sindicales CNT e Intersindical Canaria, quienes desde un principio habían prestado su logística y asesoramiento sindical, presentan la convocatoria de huelga en forma de paros parciales para el mes de mayo de 2011. Los días y horas de huelga convocados por el momento son los siguientes: 2, 6, 9 y 13 de mayo, de 7:30 a 9:30 horas. 18 y 19 de mayo, de 7 a 11 horas. El comité de huelga ha solicitado reunirse con la empresa con el fin de acercar posiciones para resolver el conflicto. Esta convocatoria también ha sido secundada por el resto de los sindicatos presentes en Correo: comisiones, CGT, CESIF, UGT y Sindicato Libre. Buenos días. Las razones por las cuales hemos decidido convocar la huelga son: en primer lugar, el estudio realizado por el Departamento de Logística de la Zona 14 no se ajusta a la realidad local del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Y esto es así porque, a pesar de que en términos generales el correo ordinario ha bajado en la localidad, existe un convenio específico entre el Ayuntamiento y Correos, por el que entra un continuo remanente de certificados. Se puede comprobar como a principios del presente mes de abril tuvimos varias entradas de 3.000 y hasta 4.000 certificados. El envío certificado requiere de un mayor tiempo de trabajo para su distribución y entrega. Además, hemos de tener en cuenta que en los últimos 7 años no ha habido ningún aumento de plantilla, y en esos mismos 7 años la población municipal del municipio ha aumentado un 12%. En segundo lugar, al menos la mitad de las secciones de reparto en la unidad de la Laguna sostiene una carga de trabajo superior a la jornada laboral, con lo que no se puede cumplir ni con la Ley Postal Universal ni con la Directiva Postal Europea, que exige un reparto diario de lunes a viernes a todas las personas sin diferencia. Esto repercute directamente en la ciudadanía, que recibe su correspondencia con retraso, llegando a darse el caso de envíos certificados que pueden acumularse durante 15 días sin poder ser entregados por falta de tiempo real. En estos momentos existe una acumulación de varios cientos de envíos certificados en toda la unidad de reparto de la Laguna. Punto tercero. El punto anterior supone también una discriminación y desequilibrio entre unas secciones y otras, entre unos trabajadores y otros, siendo idénticas las obligaciones y derechos. En este sentido, no aceptamos que la distribución se ajuste
quitando de un sitio para ponerlo en otro, pues lo único que se provoca es aplazar la solución del problema. Las secciones que sí se pueden repartir al día no deben ser modificadas con nuevas cargas. La solución pasa por la creación de nuevos puestos de reparto. En cuarto lugar, en la medida que Correos considera que las secciones se ajustan a la realidad, pone en práctica una política de presión sobre el colectivo de trabajadores y trabajadoras, que ha generado incluso más de una baja por estrés laboral. Se añade la circunstancia que, justificado en una presunta crisis económica, y digo presunta porque Correo el año pasado cerró con 6 millones de beneficios, un 112% más que en el 2009. En cambio, y a pesar de ello, la empresa aplica recortes de contratación y sustitución de personal en caso de bajas laborales, vacaciones o días de asuntos propios. La política en estos casos de la empresa es obligar a colindar, es decir, que un cartero debe hacer su barrio más parte del barrio del compañero que está de vacaciones. La cartería de La Laguna hace años se ha quedado pequeña. Se había prometido otro local donde podría descentralizarse parte de las secciones más alejadas. Un ejemplo lo constituye una mesa de menos de 1 metro cuadrado donde 47 trabajadores y trabajadoras deben de firmar entrada y salida, sellar todos los envíos certificados y los acuses de recibo. La carga y descarga hay que realizarla fuera del edificio, teniendo que usar carros de supermercado los motoristas y sus propias manos los rurales, pues tampoco se dispone de un espacio para aparcar. Bueno, en definitiva, y antes de pasarle a comentar lo que son las reivindicaciones que le hemos planteado a la empresa, en definitiva lo que hemos intentado trasladar es cuál es la problemática esencial que nos ha motivado a convocar una huelga, que es en última instancia la herramienta más fuerte que tienen los trabajadores y trabajadoras, y que ha sido la última instancia porque siempre hemos intentado con carácter previo llegar a una negociación, llegar a un acuerdo de distintas formas, bien en forma de hablar directamente con los responsables, bien en forma de presentar escrito a los responsables, bien en forma de intentar sentarnos, reunirnos y negociar, pero esto no ha sido así. La problemática casi que se resume en que Correo quiere y debe prestar un servicio público, universal, que es un reparto de lunes a viernes a cada ciudadano, y en la medida que tiene que hacer eso por obligación legal, lleva a cabo una serie de estudios y cambios que para Correo supone la aplicación de ese reparto equilibrado, pero en la realidad está escondiendo una sobrecarga de trabajo que no se puede llevar y que en primer lugar supone un perjuicio para el público, un perjuicio para el ciudadano, porque no recibe su correspondencia con los tiempos precisos. En ocasiones podemos llevar certificados que están caducados, por ejemplo certificados de juzgado, podemos llevar recibos que han sido caducados, y siempre quien da la cara ante el público es el cartero o la cartera. Correo mira números, mira estadísticas, pero no mira personas. Nosotros trabajamos diariamente con personas, somos la cara visible y responsable ante la empresa. Y también en esa medida nos repercute a nosotros porque nos exigen, con una política de presión camuflada también, nos exigen hacer un trabajo que no estamos en condiciones de hacer porque no tenemos tiempo real y porque vamos, cualquiera lo puede comprobar, vamos generalmente corriendo por las calles. En base a todo eso, nuestras reivindicaciones se han centrado en 7 puntos. Esos 7 puntos tienen que ver con esta problemática que hemos hablado y que están expuestos en un comunicado de prensa que se los adjuntamos y que vienen a decir básicamente que necesitamos que realmente ese estudio que se haga de una manera objetiva, que las zonas de reparto se hallen ajustadas a su carga de trabajo a la jornada laboral, que además las zonas de reparto estén equilibradas entre sí, que no hayan unas personas que tengan que trabajar más que otras, porque además todos tenemos las mismas obligaciones y derechos, que por supuesto cese esa política de presión hacia los trabajadores, que además en los casos necesarios por una acumulación de trabajo, como sucede ahora, que tenemos un montante de certificados que puede llegar al millar, pues que en esos casos se contrate personal extra para sacar esa cantidad de trabajo, y por supuesto que se faciliten las condiciones de espacio y de habitabilidad para el trabajo, que como hemos expuesto no se reúnen en condiciones. Decir que las convocatorias de paro coinciden exactamente con las 3 semanas previas a las elecciones. Es un mes muy cargado de trabajo para Correo.
se reparten, ahora mismo estamos repartiendo los nombramientos para mesas electorales, se reparten los votos por correo, se recogen los votos por correo, se reparte toda la propaganda electoral. Además coincide en este año con la campaña de los borradores de Hacienda, es decir, los paros que están secundados se van a secundar los lunes y viernes durante las 2 primeras semanas, en horarios en los que afecta a todo el trabajo colectivo de la empresa, y la última semana, de momento, que está convocada, coincide con 2 días antes de finalizada la campaña electoral. Van a suponer esos paros un colapso bastante grande para toda la población, un colapso en el que se van a ver perjudicados los partidos políticos también, y se va a perjudicar un montón de gente si no se le pone remedio. Nosotros estamos haciendo ofertas a la empresa para llegar a una negociación, para que se reúna con nosotros, pero la empresa no quiere escucharnos. Y teníamos el deber también de comunicar a la población cuáles van a ser las consecuencias de estos paros que vamos a secundar. Y por nuestra parte nada más, dejábamos abierto para si había alguna pregunta, que en base a la asistencia. ¿Hay más localidades afectadas por este tipo de problemas? No, solamente lo estamos convocando en la localidad de La Laguna, porque estos cambios que ha aplicado Correo los va haciendo a lo largo del tiempo en distintos municipios por plazo. Y en este año se había aplicado también en La Orotava, que también han tenido problemas y han tenido que revisar esos estudios. Pero bueno, en el caso de La Laguna tenemos una particularidad que explicó Javi, que es que hay un convenio firmado entre el Ayuntamiento y Correo que hace que tengamos una entrada, que por otra parte es buena, una entrada permanente de trabajo, como es a través de los envíos certificados y notificaciones. Entonces La Laguna tiene una particularidad de que sí tiene una buena entrada de trabajo, pero no se ha aumentado la plantilla de hace 7 años. ¿Y la plantilla cuál sería y en cuánto proponen ustedes aumentarla? La plantilla somos en la actualidad de repartidores, somos 47, pero después la plantilla en la oficina de La Laguna seremos unos 70, más o menos. La plantilla ha habido aumento, pero no en los repartidores. Se ha aumentado el número de mandos intermedios y se ha aumentado también el número de personal de interior, pero no ha habido aumento de repartidores. Nosotros no podríamos decir en una cantidad precisa cuál es la cantidad de repartidores que hacen falta, porque nosotros queremos que la empresa nos haga transparente esos datos con los que han hecho los estudios, por los cuales ellos miden las capacidades de los repartidores para hacer esas zonas de reparto. Pero eso no es transparente para nosotros. Ellos usan unas bases estadísticas que no nos dicen cuáles son, pero que, bueno, por ponerte un ejemplo, un cartero peatonal puede tener que hacer al día 6 kilómetros. 6 kilómetros con una cantidad de carga de 600 envíos y a lo mejor 50 envíos certificados. Eso tiene unos tiempos establecidos. Cuando tú sumas todos los tiempos establecidos que el mismo correo está informando, no te da el tiempo de trabajo. No se ajusta al tiempo de trabajo nuestro. Entonces, nosotros también estamos pidiendo a Correos que nos facilite esa recogida de datos que han hecho sobre la entrada que hay de correos en La Laguna para poder visibilizar qué cantidad de repartidores hacen falta. Pero es evidente que hacen falta porque hay un trabajo cotidiano que se queda ahí, que no se reparte. Que la gente te pregunta en la calle, ¿tienes cartas para mí? Y tú sabes que tienes cartas para esa persona y no se las puedes dar. Le tienes que decir que no. Pero tiene carta, a lo mejor tiene un certificado hace 15 días. Pero tú no se lo puedes dar porque tú no das abasto para sacar ese trabajo. Y quien da la cara y quien recibe el insulto, recibe la reclamación, es la cartera o el cartero. Nunca va a ser uno de los que están en los despachos manejando una base informática. Luego, quería preguntarte, ¿todos los sindicatos apoyan esta Sí. protesta? Y luego, ¿bajo qué condiciones se suspendería esta huelga? En principio no hemos barajado ninguna condición de suspenderla, salvo que la empresa esté dispuesta a sentarse a negociar con nosotros. Si la empresa está dispuesta a sentarse a negociar con nosotros y empezamos a hablar de los puntos que estamos reivindicando, por supuesto iríamos desconvocando los paros a medida que vayamos llegando a una serie de acuerdos. Pero la empresa de antemano se está cerrando a sentarse a negociar con nosotros, porque la empresa sigue sosteniendo que todo lo que los estudios que ha hecho están bien y se pueden hacer al día.